16 minutos de la mañana, las 7:06 si nos ven desde la otra costa. Estamos a viernes y hoy queríamos tener una charla diferente, fresca y hablar de educación financiera. Por eso hemos invitado a Esmeralda Gómez López con una trayectoria multifacética en el ámbito de la educación, de la economía y de la comunicación. Ella es CEO de Economy y coordinadora académica. Ha dedicado prácticamente toda su carrera a la enseñanza universitaria, a la divulgación financiera y a la consultoría. Su compromiso con la educación financiera ha sido además galardonada con el premio Value School como la voz de la educación financiera del siglo XXI. Esmeralda, es un placer que estés con nosotros. Buenos días, buenas tardes para ti. ¿Qué tal te encuentras? Es un placer para mí que me hayan invitado y divulgar la educación financiera en todas las fronteras, más allá de ellas. Claro que sí, Esmeralda. Y propiamente eso es lo que hacemos aquí en Comercio TV y en nuestros dos programas, que es Buenos Días Wall Street en este momento y que por la tarde tenemos el programa de El Campanazo. Así es que nos complace también a nosotros tenerte este día y por primera vez para hacerte una serie de preguntas. ¿Estás lista y preparada? Estoy preparada. Qué bien, vamos para allá. Bueno, Esmeralda, hay algo que a mí me ha llamado particularmente la atención y que creo que era importante resaltar y traer como primera pregunta, ¿no? Tú llevaste ante el Congreso de los Diputados en España la propuesta de impartir educación financiera en los colegios, una propuesta que, por cierto, fue rechazada. Cuéntanos cómo fue esta aventura, cómo se te ocurre, ¿no?, hacer esta propuesta tan importante y por qué crees que no tuvo el final deseado. Lo primero es cómo se me ocurre, la mayoría de proyectos que emprendo es porque creo en ellos, creo en que se puede cambiar el mundo y de hecho me remito a las pruebas de que se puede cambiar. Es cierto que muchas puertas se van cerrando por el camino, pero si no lo intentamos no se van a abrir muchas de las que al final traen cambios. En este caso lo hice como muchos también de los proyectos de forma autodidacta. Redacté una iniciativa legislativa popular que cualquier persona podemos presentar en el Congreso. Por supuesto, se tiene que adaptar a una normativa. Y en este caso, aunque hablé con varios diputados, hablé con políticos y la iniciativa era muy bien acogida, y hubiera cambiado las cosas a una velocidad más rápida de la que personas como yo y otras instituciones estamos tratando de cambiar, no solo en España, sino también a nivel mundial, pero en este caso fue rechazada. Fue rechazada porque al parecer incumplía lo que es la normativa en este momento. Tengo que decir que tengo ya la segunda iniciativa redactada, que la publicaré en mi página, en Esmeralda Gómez López. Invito a nivel global a que las personas la revisen y que me propongan cambios que se adapten en este caso a la normativa, porque lo voy a volver a intentar. En cuanto encuentre la ventana temporal, la llevaré de nuevo para tratar de recabar en una segunda etapa todas las firmas necesarias y que la educación financiera bien sea una asignatura o bien se incluya de forma transversal en las competencias de la población del mañana, es decir, en las competencias de nuestros jóvenes. Es fundamental que sepamos gestionar nuestro dinero. Dedico mi vida a ello, como bien has dicho, Ana. Muchas gracias por la presentación. Pero ya no es solo a qué me dedico, sino es el impacto que esto tiene, el impacto que tiene la salud financiera y el que tengamos libertad financiera para tomar decisiones. Esmeralda, realmente me sorprende escuchar esto porque en el caso personal yo también tuve una iniciativa similar. Fui a un distrito escolar y hablé con los encargados sobre esto, enseñar a las personas acerca de finanzas, acerca de las inversiones. Sin embargo, me fue negado y me estoy dando cuenta que no es un problema local, sino que es un problema global. El sistema educativo funciona solamente para construir robots humanos donde te enseñan a entrar y salir a un horario, respetar horarios, tener descansos y tener vacaciones, pero no más allá de un crecimiento o de destacar de una forma positiva y cambiando al mundo en algo mejor. Pero la importancia propiamente de educación financiera es muy importante en mi punto de vista. Y
¿tú crees que en este momento esté cambiando ya ese concepto? Porque vas a llevar una segunda propuesta. ¿Crees que la sociedad ahora está siendo más consciente de esa importancia de ser responsables o propiamente que nos ocupemos de nuestras propias finanzas y no sea nadie más quien lo esté haciendo? Me ha gustado mucho la intervención, que nos ocupemos de nuestras finanzas. Así es, eso es lo que trato de hacer. Está cambiando. Es cierto que queda muchísimo recorrido. El gap que hay en España, en otros países europeos, al otro lado, en América, es muy grande. Hay una falta de educación financiera a nivel mundial preocupante, pero es un hecho. Es un hecho que cuando tratamos y lideramos la propia economía, y aquí, como lo voy a llevar a distintas culturas, es muy importante también escuchar cómo es la cultura, escuchar cómo funcionan las familias de determinado país. En España funcionan de una manera, pero recientemente estaba hablando con algunos países de África y allí, por ejemplo, la mujer era la que traccionaba la economía, con lo cual atender a estos microcréditos, atender a cuál es el sector que motiva y que tracciona una economía, si es la agricultura, si son los servicios, si es el turismo. Tenemos que escuchar y ser conscientes. Y esto es un trabajo de todas las personas que formamos parte de la sociedad. No es ya tanto un trabajo de los políticos. Tenemos que aprender a prescindir de lo que parece que lidera un país. No. El país lo lideramos cada uno de nosotros y eso es lo que yo pretendo trasladar también, esta autodeterminación financiera, esta autodeterminación individual, la libertad y la responsabilidad de ejercer cada uno nuestras acciones acorde a una normativa, a una legislación y a una regulación que es cambiante y que muchas veces tenemos que sortear aspectos regulatorios, fiscales, culturales, de corrupción. Tenemos que aprender a sortear, a surfear, para todos los deportistas, la ola que nos haya tocado a cada uno. Pero indudablemente, cuando somos responsables de nuestra economía a la escala que cada uno podamos, empezamos a florecer y empezamos a tener mayor libertad y a tener una mayor responsabilidad y a cambiar las cosas que ocurren alrededor, a ser empresarios, a diversificar nuestras fuentes de ingresos, a formarnos. Estoy hablando de vidas cotidianas, no estoy hablando de grandezas ni de llegar a cotas altas, no, estoy hablando de que el camino es constante y esta educación financiera dura toda una vida, porque está en constante cambio, igual que nosotros. Hablas de vidas cotidianas. Si te quería preguntar, Esmeralda, ¿cuál es el problema que crees que actualmente incide más en no tener una buena salud financiera? Porque vemos muchas personas que sí que se ocupan, ¿no? Más que se preocupan de las finanzas, pero vemos a otras que no lo están pasando bien, ¿no? Te pregunto, ¿crees que es la incapacidad de ahorro? ¿Crees que es la inflación? ¿Crees que es el empleo que es cada vez más precario? Sobre todo, ¿no? Te hablo de las nuevas generaciones. Sí, pues la pregunta, Ana, es tremendamente buena y tremendamente compleja de responder. No hay una respuesta cerrada, sino que es bastante abierta y aquí depende de los dos factores. Depende tanto del individuo como del contexto que le haya tocado al individuo. De esto trata precisamente la tesis doctoral que estoy pendiente de defender, de la salud financiera de las personas. Y aquí tenemos factores influyentes internos y externos. Los de dentro, los que podemos controlar, es lo que yo puedo hacer con mi economía, con la familia en la que he nacido, el barrio en el que he crecido, el país en el que trato de encontrar un trabajo y de tener una vida. Y luego está todo lo demás, que son los condicionantes sociales, la cultura, las creencias, la inflación, el nivel fiscal que tenga un país. En Europa, por ejemplo, pues tenemos un problema en este sentido y Europa en general también a nivel geopolítico tiene un problema también que tiene que gestionar. Pues todo eso que parece macroeconomía no nos tiene que sonar como algo lejano, porque impacta directamente en las finanzas personales de cada persona, en si va a conseguir un mejor o un peor trabajo, en la estrategia que a largo plazo se va a tener, en las pensiones a las que puede acceder. Todos estos factores que están ahí fuera influyen y los tenemos que conocer, porque el poder adquisitivo y el gasto que yo pueda tener a nivel individuo, ¿de qué va a depender?
pues de lo que cuesten los precios ahí fuera, de las oportunidades que vaya a tener también para poder trabajar, de la competencia y movilidad nacional e internacional. Y todo esto también está relacionado con la cultura, por supuesto, porque si yo tengo una cultura más internacional, de formación, de romper barreras, pues me voy a poder mover más a nivel global y esto va a permitir que alcance mayores cotas de libertad financiera, estos grados de libertad financiera que se van trabajando, insisto, durante toda la vida y que no es lineal. Es igual que el patrimonio neto, igual que la bolsa. Hay subidas, hay bajadas. ¿En base a qué? En base a muchos factores. Pero tenemos que tener en cuenta sobre todo el primero, que es que somos seres emocionales, que tenemos una serie de sesgos, una serie de heurísticas y, como digo, como bien has dicho, estamos en un contexto y este contexto lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer cómo funciona nuestro país, principalmente, si tengo que dar dos aspectos principales, a nivel regulatorio y a nivel fiscal. Esmeralda, veo realmente cómo tú estás involucrada en esto y que nos estás aclarando que realmente estamos ante un sistema que nos empobrece, que no nos permite crecer financieramente. Simplemente estamos condicionados, como lo has mencionado. ¿Cómo podemos comenzar a ganar dinero? ¿Cómo podemos comenzar a ganar tiempo? Cambiar esa carrera de la rata que estamos viviendo día a día. Cuéntanos cómo podemos hacerlo. Pues sin grandes metas. Y explico esto. Lo que quiero decir es que esto es un trabajo de fondo. Y aquí ya choco con lo que llamamos la ley de la preferencia temporal, que está arraigada en cada uno de nosotros, y es que tendemos a ver todo de forma cortoplacista. Tenemos que pensar a largo plazo y de una manera factible en la vida de cada uno. ¿Esto qué significa? Pues que pensemos qué nos gusta, qué se nos da bien y que sin dejar el trabajo que tenemos que tener, una fuente de ingresos que nos permita alimentarnos a nosotros y alimentar a nuestras familias, ¿qué puedo hacer yo en esta sociedad? ¿Qué puedo solucionar para diversificar mi fuente de ingresos? Sin pretender que sea un segundo salario, no, algo pequeñito. Y así empiezo. Y entonces, una vez que yo ya tengo una segunda fuente de ingresos, quizás a través de alguno de mis hobbies, ya empiezo a ser de esta manera autónomo, empresario, emprendedor. Digamos que estoy expandiendo la mente. En paralelo, me voy formando siempre. ¿Cómo me formo? Pues tengo que saber cómo emitir una factura. Si no me doy de alta como autónomo, existe una regulación en el país que me permitirá ejercer la profesión. ¿Cuáles son los impuestos que hay que pagar? En España, por ejemplo, hay que pagar impuestos cuando nos hacemos autónomos, ganemos o no ganemos dinero, pero esto no ocurre en otros países europeos. En Estados Unidos funciona de otra manera. Tenemos que pensar también, a medida que vamos avanzando, ir tomando decisiones. ¿Hasta qué punto me compensa trabajar como persona física? ¿Me compensa dejar mi trabajo? Pues la mayoría de veces la respuesta es no. Tratemos de hacer compatible nuestro trabajo actual con dónde queremos llegar. Y las decisiones se van tomando con consciencia, paso a paso, igual que la inversión tiene que ser a largo plazo, de forma estratégica y asumiendo que no es algo lineal, que vamos a tener problemas, que vamos a tener enfermedades, que vamos a tener de repente crisis que vamos a vivir. Recientemente la COVID, pero tenemos un problema de deuda a nivel mundial. La deuda está en un 300%. Estoy hablando de la global. Esto no es sostenible y esto es una realidad también, además de la realidad del empobrecimiento generalizado de la población a través de esta impresión masiva de dinero que hace que perdamos poder adquisitivo y que los precios suban de forma generalizada. En cualquier otro caso, se comportaría de otra manera en una sociedad más libre. Pues es todo esto, todos estos factores, lo primero es trasladarlos de una manera atractiva y sencilla, que para hacerlo sofisticado, el que se dedique a ello lo va a hacer sofisticado y la sociedad cuando esté preparada va a ir haciendo sofisticado el entorno, pero la base, que es de la que estoy hablando, la tenemos que hacer accesible, la tenemos que hacer atractiva. Por eso me dedico también a hablar de dinero de una manera atractiva, para que la gente quiera hablar de dinero. Y de ahí también la creación de Econoki, que es esta red social, la primera del mundo de habla hispana
y en inglés también se encuentra, para democratizar algo que mejora a la persona, al individuo y en conjunto a la sociedad. Has dicho tantas cosas importantes que me las voy anotando aquí porque me parece que ha sido una respuesta que además respondía curiosamente. Nosotros somos un canal de televisión, pero emitimos también a través de las redes sociales y una de las personas que nos sigue preguntaba si la educación financiera estaría ligada al establecimiento de metas y es que directamente la has respondido sin que yo te haga la pregunta, ¿no? Es importante tener metas, pero no a corto plazo. Has hablado también de la formación, que es muy importante, de emprender sin dejar un ingreso fijo, porque como bien decías, tenemos que sacar adelante a nuestras familias, en fin, todo muy interesante. Pero te quiero preguntar, porque has hablado también del tema de la inversión, Esmeralda, en este momento que estamos viviendo una incertidumbre económica, que a futuro también hay problemones, como decías, esa deuda, ¿no? A nivel global, pueden pasar mil cosas, ¿no? Vivimos hace 5 años el COVID. ¿Dónde debemos invertir? ¿Dónde puede haber un valor seguro en este momento? No existen valores seguros, eso es lo que tengo que decir. Yo lo voy a decir como que tenemos que invertir siempre en activos financieros, y los voy a mencionar prácticamente todos, que son renta fija, renta variable, inmuebles, metales preciosos, criptomonedas. No tenemos que invertir nunca en nada que no conozcamos. Si no conocemos algo o no podemos contar cómo funciona esta empresa y que nos entienda nuestro hijo de 10 años, no deberíamos invertir en ello. Siempre digo que hay que cuestionar todo lo que tenemos delante. Estos son los activos, pero también hay que invertir en uno mismo. Por eso yo no dejo de formarme, salen los iconos aquí que corroboran lo que digo, e invito también a la población siempre a formarse, poquito a poquito, leer libros, escuchar podcasts, atended canales como este, Comercio TV, que nos enseñan a través de conversaciones, de entrevistas, de artículos, cómo es la vida. Que busquemos distintos medios, distintas opiniones. Me preocupa mucho cuando hay una única opinión sobre cualquier aspecto, porque me gusta mucho que haya esa diversidad y ese debate. Entonces, ¿en qué podemos invertir? En todo esto, pero en más, en obras de arte, en materias primas, en relojes. Quiero decir, cada uno tiene que encontrar su nicho. Yo aquí hablo con personas muy variadas, personas que se dedican a todo tipo de actividades, como empresaria, como académica, como emprendedora, como mujer, con distintos países, como profesora. Y cada persona tiene algo, conoce algo. No hace falta invertir y tener la típica cartera diversificada en función de los distintos perfiles, el conservador, el arriesgado. No. Estoy hablando con seres humanos y eso es lo que yo trato de transmitir. Hay personas que se dedican a comercializar fresas aquí en España, en Almería. ¿Y qué hacen? Compran y venden fresas, que es lo que saben y lo que conocen, y ahí obtienen una plusvalía. Ahora mismo tengo una formación de inmobiliario, crea tu patrimonio inmobiliario. Enseñamos a comprar vivienda para obtener una rentabilidad, pero también para vivir en ella. ¿Por qué? Porque hay que saber comprar una vivienda antes de comprar una vivienda, porque el coste, en caso de no saber, es muy alto. Entonces, hay una serie de hitos vitales muy grandes, podría hablar también de la jubilación, que tenemos que conocer. La jubilación cuesta más porque es tan a largo plazo que jóvenes, me señalo a mí porque también me considero joven, y más jóvenes que yo, es muy difícil que la gente piense tan a largo plazo. Por eso hay que fragmentar muchas veces los hitos que están a largo plazo y tratar de adecuar nuestra cartera de inversión o lo que vayamos haciendo con nuestro dinero a esas metas, que son a corto, como digo, medio y largo plazo. Y que no es igual para todas las personas y va cambiando en función de lo que vamos haciendo, de lo que vamos consiguiendo. Pero la base es el ahorro y la inversión. Y luego tenemos unos ingresos, un flujo de caja en el que tenemos que saber jugar con los gastos y con los ingresos. Esto es, digamos, la base. A partir de ahí le podemos cambiar el color como queramos, pero la base es esta. Estoy hablando como matemática y abstrayendo muchísimo el concepto. No, y qué bien, porque es una explicación bastante clara, Esmeralda, y te lo agradecemos, la verdad. Estoy seguro que muchos de nuestros seguidores están de acuerdo con lo que tú nos has mencionado, pero también te hemos escuchado decir que tenemos que gestionar los céntimos como mañana,
podemos llegar a mover miles. Propiamente, ¿qué quieres decir con esta frase? Esta frase tiene más impacto del que aparentemente puede parecer. Lo que quiero decir es que, primero, tenemos que saber gestionar la cantidad de dinero que en cada momento vayamos a tener. Por eso es irrelevante si tenemos céntimos, si tenemos miles o mañana millones. Si no somos capaces de gestionar los céntimos, lo que nos toque en cada momento, jamás podremos llegar a tener un gran patrimonio, porque el patrimonio, aunque tengamos gestores, aunque tengamos empresas en varios países, requiere de tu decisión y requiere de tu responsabilidad. ¿Dónde se invierte? ¿Cómo se invierte? ¿Qué empresas tengo? ¿Cómo lo gestiono? Insisto, aunque externalicemos parte de esta gestión, que la inmensa mayoría no lo va a externalizar y va a tener que ser responsable de su patrimonio, precisamente por cómo está distribuido a nivel mundial el patrimonio de las personas, tenemos que aprender a tomar decisiones. A eso voy con esa afirmación. Tenemos que aprender a gestionar los céntimos como gestionaríamos los miles. Oye, Esmeralda, y sin necesidad de tener que invertir, ¿no? Para aquellos que piensan que el mundo de las inversiones no es para ellos o que no están en el momento, ¿no? De hacer ningún tipo de inversión en los activos que mencionabas anteriormente. Vamos a lo que es la economía familiar, al día a día. ¿Cómo hacemos para al menos llevar un balance que sea equilibrado entre lo que son ingresos, gastos, ahorros, si es que hay, que a veces cuesta, y deuda, que muchas veces también se nos presenta y bueno, si no la sabemos controlar, luego nos va a generar problemas? La clave primero es hacer como has dicho, un seguimiento, y esto sería para toda la vida. Esto es a lo que invito a todas las personas a hacer desde ya. Tenemos que saber cuánto ingresamos y cuánto gastamos cada mes. Para eso nos tenemos que sentar. Esto es una de las cosas que hago con las personas cuando contratan mis servicios. Me siento, hago un seguimiento y tomamos decisiones. Por un lado está el cash flow, cuánto ingreso y cuánto gasto, y por otro lado está esta foto que suelo decir en el libro de Tu llave a la libertad financiera, lo definí así. Es una foto del patrimonio actual, lo que tengo y lo que debo. Aquí va a depender también de dónde se encuentre la familia o la persona. Si tiene una situación de endeudamiento que no es saludable, y todo esto es lo que cuento, y esta es la educación financiera, lo primero que tenemos que hacer es poner foco ahí. Tenemos que tener un endeudamiento saludable y controlado. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la deuda funciona diferente a cómo funciona en Europa. Allí también está el crédito de deuda que hay que generar, hay que gestionar, hay que endeudarse y demostrar que tienes capacidad de pago. Aquí en España y en Europa funciona de otra manera, entonces tenemos que conocer también el contexto para saber qué estamos haciendo. Una vez que tenemos la deuda controlada, tenemos que ver si se puede o no rectificar nuestro día a día. ¿Para qué? Para llegar a tener un ahorro y de ahí una inversión. ¿Por qué hablo de la inversión? Porque lo digo muy claro, con el 3% de aumento de precios que tenga una persona, en 10, 15, 20 años, lo que tengan ahorrado, si no lo han invertido, valdrá la mitad. Seguirán viendo los mismos euros, los mismos dólares, los mismos pesos en su banco, en su cuenta bancaria o en la casa. Los contarán y serán los mismos, pero a efectos de compra podrá comprar la mitad, porque los precios seguirán subiendo. Esto es lo que se llama la devaluación o la pérdida de poder adquisitivo que tenemos en nuestro contexto. Entonces, esa es la clave. Para eso también invito a que vean Econoky, que es la empresa que he constituido, y ahí pueden hacer un seguimiento. En el apartado del dashboard no solo pueden hacer un seguimiento, sino que pueden ver cuál será su patrimonio a futuro, porque hemos desarrollado junto al equipo una proyección y esto también nos ayuda en la toma de decisiones, porque cuando nosotros nos sentamos todos los meses a ver cuánto hemos ingresado, cuánto hemos gastado, pues ya evidencia malas prácticas, evidencia estos gastos vampiro, los gastos hormiga, los podemos llamar de muchas maneras, o cosas como que nos han cobrado 2 veces el mismo recibo y ahí nos tenemos que enfrentar a reclamar a la empresa de suministros.
En definitiva, nos convertimos en empresarios de nuestra economía. Empezamos a ser los líderes de nuestras finanzas personales con decisiones cotidianas y al alcance de todos. Excelente, Esmeralda, y realmente estamos aprendiendo bastante de manera básica, pero vamos a un nivel un poco más elevado. Para aquellos expertos en finanzas, en inversiones, ¿cómo ves propiamente la renta variable en estos momentos por las situaciones que se está atravesando en la bolsa de valores a nivel mundial? ¿Qué recomiendas con toda esta volatilidad que está existiendo en la actualidad? Bueno, primero diré que no recomiendo nunca lo que los demás tienen que hacer. No soy asesora en este sentido, sino que informo. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo a nivel geopolítico momentos de movimiento. Simplemente tenemos que atender cuáles son los intereses de las grandes potencias que están tomando decisiones, como podría ser China, Estados Unidos, Rusia y está Europa, ahí en medio. ¿Qué está pasando? Pues la guerra de Ucrania tiene un trasfondo con Zelensky hacia dónde quieren ir. Esto es, tenemos que ver también la geopolítica a largo plazo, con una transición que vamos a vivir y lo vamos a vivir y vamos a pagar las consecuencias. Estoy hablando ahora mismo a nivel europeo porque se está debatiendo el poder China, Europa y están los roles. Los momentos que estamos viviendo son momentos también de cambio, de volatilidad, de incertidumbre. Y si nosotros tenemos al final una estrategia pensada a largo plazo, lo que pueden hacer las personas, aparte de seguir diversificando, es lo que se puede hacer cuando las bolsas bajan. Si tú tienes acopio y tienes ahí una cantidad determinada y sabes dónde vas a invertir y dónde quieres invertir, cuando se produce una bajada es un buen momento para entrar. Esto es una estrategia. La otra estrategia, con independencia del momento en el que nos encontremos, es la DCA, Dollar Cost Averaging, que nos permite seguir invirtiendo con independencia de dónde se encuentre la bolsa en cualquier momento. Si tenemos, insisto, diversificado y estamos invirtiendo en metales preciosos, ya sabemos que cuando el dólar se fortalezca, el oro, que es un valor refugio, va a caer y viceversa. Entonces, todo esto, que al final es educación financiera, si lo sumamos al conocimiento y a la protección de las libertades, que para mí es algo fundamental a nivel global, pues tenemos que estar revisando bien de cerca también lo que va a pasar con el euro digital, sabiendo que se está forzando un poquito la máquina para tratar de implantar esta moneda digital que, insisto, no está reemplazando a las posibles criptomonedas que vivan en la blockchain, no. El euro digital no deja de ser el euro, pero digital. Esto puede atentar contra la libertad de las personas, de los europeos, porque tendríamos una trazabilidad completa a pesar de que desde las altas esferas se está intentando decir lo contrario. Entonces yo aquí hago también un llamamiento al uso del dinero en efectivo y a la libertad de poder elegir la moneda de intercambio. Entonces todo esto que está sobre la mesa tenemos que ser conocedores de ello. Por eso, tener diversificado una parte en tu casa, tener diversificado otra parte en metales preciosos no debería suponer un mayor problema si estamos invirtiendo en renta variable o en inmuebles o en lo que cada persona al final tenga invertida su cartera. Bueno, Esmeralda, pues creo que hemos hecho un repaso bastante bueno, ¿no? De todo esto que tiene que ver, por supuesto, con la educación financiera, con ser responsables con nuestras finanzas, con pensar a medio y también a largo plazo, porque creo que es importante. Y ha sido un placer escucharte. Desde aquí invitamos a toda la gente que quiera seguirte. Vamos a colocarle tus redes sociales. Es bastante activa en tus redes sociales y bueno, también ojalá, ¿no?, que esa propuesta que vas a volver a llevar para tratar de que la educación financiera sea más accesible, esté más democratizada y llegue a edades escolares, a los colegios, porque es muy importante saber de matemáticas, de literatura, de sintaxis y todo eso, pero creemos también desde aquí, desde Comercio TV, que la educación financiera debería de ser algo que estuviera más presente en la vida de todo el mundo. Muchísimas gracias por la labor que también desarrolláis vosotros y por haberme invitado.
Alejandro, ¿algo más? Esmeralda, nada más pedirle que próximamente nos visite nuevamente aquí en Buenos Días Wall Street con otra nueva entrevista y hablando sobre los cambios financieros que estamos teniendo recientemente. Gracias. Un placer. Con Un gusto. abrazo, Esmeralda. Muchas gracias. Abrazo. Hasta la próxima. Saludos. Adiós. Hasta la próxima. Es una charla súper interesante y más que necesaria sobre educación financiera. Así que nosotros vamos a hacer una pausa, tomamos un sorbito de café y seguimos de directo en Buenos Días, Wall Street. No se vayan hasta ahora. Gracias.